Hablaremos esta noche de dentaduras de poderosos. Ya me dirán ustedes, ya han hablado de eso. Bueno, tenemos nuevos poderosos y nuevas dentaduras, como así también nuevos dentistas. Empezaremos con Isabel II de España, que como usted, Piedreita, sabe, fue proclamada reina a los 3 años, en 1833, pero no empezó a gobernar, por suerte, para España, hasta que tuvo 13. Era la hija de Fernando VII. Y Fernando, antes de morir, había dictado una proclama en donde se establecía que su sucesora iba a ser Isabel. Esto provocó el enojo de su hermano Carlos María Isidro, que se opuso y dijo que esto era una usurpación, y así comienza el carlismo. Los famosos carlistas, de los que a veces se habla, son los partidarios de Carlos, el hermano de Fernando VII, que estaba enojadísimo porque su hermano, antes de morir, había designado como sucesora a Isabel II. Muy bien, llegado el momento de casar a Isabel, la casaron, primero hicieron una especie de casting por toda Europa, que no dio muy buen resultado, y algunas potencias dijeron que lo mejor era casarla con un Borbón. Y la casaron con Francisco de Asís de Borbón, un primo, eran todos más o menos de la familia, yo también era de Borbón. La propia Isabel escribió en su diario que en la noche de bodas el novio llevaba más puntillas y encajes que ella. Algunos dicen que a don Francisco de Asís de Borbón le gustaban un poco más los muchachos. Sin embargo, algunos testigos importantes dicen que él mismo había tenido muchísimas amantes y hasta hijos bastardos. Pero la que verdaderamente tenía decenas de amantes era Isabel. Su propio marido dijo que él se divertía poniendo a cada uno de los muchísimos perros que tenía en el palacio el nombre de los amantes de Isabel. Y decía también que no alcanzaban todos los perros del mundo para completar la nómina. Bueno, nos interesa uno de esos amantes, que se llamaba Oliver Perry McKeown. Había estudiado en los colegios odontológicos de Estados Unidos, que a mediados del siglo XIX exportaban profesionales a Europa porque tenían excelente formación. Estos dentistas se hacían con la mejor clientela de Europa. En España los dentistas no andaban muy bien todavía, había aún barberos ambulantes que cortaban el pelo y también sacaban muelas. De las primeras noticias que se tienen del paso de Oliver por España, hay una que apareció publicada en el diario El Heraldo de Madrid en octubre de 1846. Allí se decía que McKeown colocaba a la perfección dientes minerales incorruptibles. Anunciaba también que empastaba con oro los dientes y las muelas picadas y que limpiaba a la perfección el sarro de la dentadura. Un servicio estupendo. En junio de 1849, la corte se había trasladado a Aranjuez. Isabel II y su esposo, Francisco, se divertían oyendo música o correteando por los jardines. A veces montaban a caballo, incluso él asistía a procesiones y cacerías. Un día, cuando se estaba preparando la procesión de Corpus, a don Francisco lo tiró su montura, se fue de boca al suelo y se rompió todos los dientes. Se convocó para que lo atendiera a Oliver McKeown, que le arregló los dientes y que no dudó en pedir el cargo de dentista de cámara. Y Oliver entró entonces a trabajar oficialmente en la corte. Un día, después de indagar en una muela perjudicada de la reina y de visitarla por ese motivo, Oliver McKeown percibió que Isabel II
tenía intenciones de hacerse amar. Y entonces la amó. Dice la crónica que la reina debió de padecer dolores molares bastante seguidos, porque no paraba de requerir las atenciones del dentista americano, una vez a la semana durante años. Hay algunos historiadores que dicen que el rey Alfonso XII no fue hijo del marido de Isabel, sino del dentista Oliver. Hay otros que dicen que el padre fue un oficial de ingenieros llamado Enrique Puigmoltó, pero nunca el pobre Francisco de Asís y Borbón. Como quiera que sea, la vida cortesana del dentista terminó, cuando la Revolución Gloriosa, que destronó a Isabel, que tuvo que dejar España precipitadamente. Por suerte para ella, y para esta precipitación, ella estaba en San Sebastián. Es más fácil dejar España estando uno de vacaciones en San Sebastián que estando uno en un sótano de Toledo. Más directo, el salvoconducto. Bien, entonces esta revolución destronó a Isabel y de ahí el mote de la de los tristes destinos, como que se la conoce. Oliver siguió ejerciendo su profesión en Madrid, pero no le convenía mostrarse demasiado. En 1879 apareció en unos anuarios junto a otros 27 dentistas en la calle Alcalá 45. Era un edificio de dentistas, ¿no? Y después nada más se supo de él. Otro hombre que padeció problemas dentales tremendos fue George Washington. Cuando en 1790 fue investido presidente, solo conservaba una pieza dentaria. ¿Una sola? A saber, el premolar inferior izquierdo. ¡Caramba! Parece que para llegar a ese estado sufrió toda clase de inconvenientes, dolores, abscesos, noches en vela, extracciones despiadadas, etc. Por entonces, los primeros dentistas de la etapa colonial británica eran personajes tremendos que solían ir de ciudad en ciudad y se titulaban según su propio criterio. Entre todos ellos no llegaban a 70. Uno, llamado Philip Kronberg, que ejercía allá por 1784, era de Filadelfia, y decía que todo el arte de la extracción dentaria se cifraba en un brazo vigoroso y en un sólido trozo de hierro. Una cuestión de fuerza. En los tiempos en que Washington se había quedado con un solo diente, apareció un cirujano naval francés llamado Jacques Gardet. Un cirujano naval debía saber de todo y desde luego no podía ignorar las urgencias bucodentales. Sí. Afincado en Pensilvania, Gardet puso un artículo que decía: cirujano dentista de París que coloca dientes artificiales sin el menor dolor y con tal parecido que es imposible distinguir los verdaderos de los falsos. Muy bien. En un periódico apareció una oda a este mismo dentista que decía así: Gardet, es a ti a quien corresponde con tus cuidados favorecer el desarrollo de la belleza y el soplo del amor. Disimula la miseria y el sufrimiento de las mejillas y asegura a las bellas que seguirán gustando aún en sus momentos de declive. Muy bien. Washington se enteró de esto, semejante maravilla, y se presentó en el consultorio de Gardet, que le fabricó una prótesis dental que se le desarmaba a cada momento, ¿no? Washington despertaba con dientes artificiales esparcidos por toda la cama y algunos incluso lamentaba habérselos tragado. Y esto le producía mucha angustia. Decepcionado, visitó entonces a John Greenwood, otro dentista ilustre. Desde 1787
se anunciaba en la prensa como experto en colocar dientes artificiales. En enero de 1795, Washington le escribió para pedirle sus servicios. El asunto fue un poco mejor, pero de todos modos, esas dentaduras eran incomodísimas, apenas se adaptaban a la boca. Para facilitar la adhesión, llevaban resortes, los cuales a veces las hacían saltar de la boca, proyectándolas contra quien estaba enfrente. Thomas Jefferson ha contado que solían decirle a Washington que la guerra contra los ingleses ya había terminado, cada vez que lanzaba involuntariamente su dentadura con violencia. Greenwood insistía en que sus máquinas, además de engalanar el rostro, eran capaces de masticar. Pero eso no siempre se lograba. Otro inconveniente era que al poco tiempo de llevarlas en la boca, disculpen ustedes, se pudrían. Sí, señor, hay que lavar eso. Las prótesis que usaba Washington eran de marfil, material que con el tiempo se volvía repulsivo. A Washington, según él mismo decía, le interesaba que su boca no se hundiera excesivamente, que sus labios estuvieran rellenos y que su semblante pareciera natural. Jefferson decía de él que era un hombre hermoso, alto y bien proporcionado, y que el hecho de estar desdentado lo mortificaba terriblemente. Tanto era así que el pintor Gilbert Stuart, en uno de sus retratos, le rellenaba el labio superior con algodones a Washington. Obsérvese el billete de donde aparece Washington, que ahora que me lo dice tiene un gesto como, es el algodón, como rellenado. Es el algodón que le han puesto fuerza por los dientes postizos de este Greenwood. Bueno, este Greenwood estuvo con Washington toda la vida. El intercambio epistolar entre el presidente y su destinta ha quedado guardado, y de ahí hemos sacado nosotros estos datos. La última historia se refiere a Niccolò Paganini, que desde muy joven se había quedado sin dientes. Qué cosa, ¿eh? Uno se lo imagina a Paganini como un hombre completo para empezar a hablar. Para empezar completo. Para empezar a hablar. Cuidadoso de su aspecto, no lo sé, qué sé yo. Sería más difícil también conseguir claro, la dentadura que muy pocos tendrían la infantería completa. Claro. Bueno, dice la crónica que engullía los alimentos prácticamente enteros. Las salsas le decoraban el mentón, lo que remediaba lamiéndose con la lengua que proyectaba fuera de su boca con notoria habilidad. Bueno, quien puede lo más, puede lo menos. Claro. Sin dientes la lengua tiene mucho más espacio. Al lado de las maravillas que le hacía con el violín, en fin. Sí, en París oyó Paganini hablar de las máquinas para masticar. Ya para entonces se hacían de porcelana, un material que sustituía al marfil, que a veces era de hipopótamo, e incluso los dientes humanos ajenos que se usaban, ¿no? Los dientes de otros se habían dejado de usar porque muchos tenían miedo de contagiarse, de tuberculosis, de sífilis, en fin. Héctor Berlioz, a quien Paganini fue a visitar para encargarle un concierto de viola, le indicó cuáles eran los mejores profesionales. Le habló de un tal de Labarre. Parece que Berlioz estaba atento a las dolencias dentales de sus amigos músicos. Hacía poco había acompañado a Liszt a lo de Labarre para que le sacara algunas muelas que le dolían. Paganini le pidió a Berlioz que lo acompañara, y fueron. El doctor de Labarre atendía a lo más selecto de la sociedad de París. Había alcanzado el doctorado en medicina con una tesis sobre historia de los dientes. Bueno, y había sido nombrado en 1819 dentista de Luis XVIII. Hasta su consultorio llegaron Berlioz y Paganini. Y el de Labarre los atendió encantado, sacó una caja y le mostró varios modelos de dentaduras. Berlioz opinaba
y le decía a Paganini cuál le convenía, cuál no. Y hasta que Paganini hizo una pregunta crucial: ¿si podré comer con ella? De la Barre respondió lo que sigue: comer, lo que se dice comer, a veces no se consigue. Hay que tener paciencia y habilidad, pero desde luego mejora la presencia y favorece la pronunciación. Paganini se llevó una para probar y prometió pagarla luego de la prueba. Contento entonces con los dientes nuevos, Paganini los mostró. Lo halagaron George Sand, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Señor. Rossini, Liszt. Bien. Pero todo que fue le fue a bien. sonreír a todos esos tipos. Sí, claro, sus obras. imagínate. Yo los tengo que ir a buscar a eso, ¿no? Todo fue bien hasta el día en que de la Barre se cansó de esperar que le garpara. No le pagaba a Paganini. Y le mandó un tipo, le mandó un cobrador. Un Cobranini. Pero justo ese día Paganini había tenido un inconveniente con la dentadura. Y el cobrador llegó justo en el momento. Paganini lo recibió con un rictus pétreo envuelto en una sábana. Tomó la nota del cobrador, leyó la suma, abrió los ojos desmesuradamente, estrujó el papel y después tomó al cobrador y empezó a estrangularlo. Bueno, al final pudo huir este pobre hombre. Un grupo de transeúntes medio que lo salvó al cobrador, y todos pensaban que el atacante era un loco escapado de un manicomio y no el famoso violinista Niccolò Paganini. Bueno, pronto Paganini comenzó a tranquilizarse y le señaló a los salvadores del cobrador, a los vecinos que estaban ahí mirando, su boca. No la podía cerrar. Muchos supusieron que tenía un ataque de algo. No, la dentadura se había salido de su sitio y, habiéndosele roto uno de sus muelles, se había vuelto al revés y Paganini no acertaba ni a colocarla en su sitio ni a sacársela, por más esfuerzos que hacía, ¿no? Bueno, después de grandes esfuerzos consiguieron sacarle de la boca la terrible dentadura. Al día siguiente, Paganini mandó al doctor de la Barre una disculpa junto con el importe y junto con los dientes que le habían quedado del artefacto inadecuado, y anduvo sin dientes el resto de su vida. Lindas historias para todos aquellos que carecemos casi por completo de dientes. Yo por suerte me he hecho poner unos de plástico por el doctor Barragán. Le queda muy bien. Sí. Igual me parece que le puso de más. Sí, yo le pedí. ¿Pero para qué? Porque me gusta ser así, sonriente. Claro, sí, casi que no puede dejar. Hay muchas personas que tienen dientes de más. No, tiene dos filas de Sí, dientes. una adelante y otra atrás. Claro, es Como una especie de retaguardia. Algunos están mal aparcados, parece, mal Bien. estacionados. Vamos a escuchar una canción que se llama Una Boca y que pertenece a la colección del libro que se llama Radiocines, que canta Julia Senko, interrumpida en ocasiones por este que habla.